Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Muchos hermanos y hermanas, bienvenidos a este su programa Viviendo el Evangelio. Un día de mucha actividad, pero por fin llegamos barridos aquí a la estación a iniciar nuestro programa, donde lo que siempre pretendemos es poderles compartir lo que pues vamos aprendiendo en este caminar. Algo que quiero compartirles del tema, que es voluntariado, vocación. Estamos ahorita en los tiempos, hablo específicamente el día de ayer, concluyó el previda religiosa, iniciaron el viernes por la tarde, entraron 61 jóvenes, mujeres a discernir, donde también se les hizo una exposición vocacional, en el sentido de que hubo aproximadamente 12 comunidades religiosas, donde les presentaron a estas jovencitas cuál era su carisma, para que pudieran ellas empezar a discernir un poco primero a qué es a lo que Dios las llama, en lo que es específicamente la vocación, y que pues habiendo muchas actividades en cada una de las comunidades religiosas, pues ellas puedan optar por la que más se sientan ellas atraídas, que puede ser en la área de la docencia, en el área hospitalaria, en la evangelización, como son las hermanas Paulinas que estuvieron allí presentes, y estuvieron las hermanas franciscanas del Sagrado Corazón, religiosas que tienen el Hospital del Sagrado Corazón, el Hospital de San Francisco de Asís, el Hospital del Carmen, religiosas que se dedican a la atención de los niños, como es la Casa de los Pobres de San Juan Eudes, en fin. Aquí pudiéramos realmente llevarnos todo este espacio del programa platicando un poco del carisma de cada una de las religiosas, pero más que nada es pues reflexionar un poquito en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo dentro de la vida de la Iglesia, en la parte vocacional, cómo se está trabajando, y que el próximo lunes 20 de julio por la tarde pues se inicia el preseminario, en el que pues aquí también Koinonia nos ha hecho el favor de promover, de ir compartiéndoles a los jóvenes esta invitación a vivir, que tengan esa inquietud, no precisamente a que entren ya al seminario para estudiar lo que es necesario para poder ser ordenados sacerdotes, que esto es una situación pues que requiere discernimiento, ¿no? Y siempre esto hacerlo con libertad, con responsabilidad, y que puedan ir cada uno de los jóvenes, de las jóvenes, sintiendo hacia dónde Dios las ha llamado, y siempre pues en la vida consagrada, viéndolo desde la óptica de que el sacerdocio es la consagración del hombre a la Iglesia, se casa con la Iglesia. La religiosa se casa, yo les comentaba ayer y antier a las hermanas, se casan con el esposo perfecto, Jesucristo nuestro Señor, y quienes optamos por la vida matrimonial, pues también nosotros es una vida consagrada, el hombre a la mujer al hombre, y que vamos nosotros proclamando la buena nueva de todas estas vocaciones. Vamos a evangelizar e ir propagando el Evangelio y trabajar por el reino de Dios. Bien, algo que con lo que podemos empezar en este sentido de lo que es la vocación, el voluntariado, esto pensando un poco, o yo lo voy a enfocar de esta manera, de que Dios nos llama en la vocación, vamos a servir. El ejemplo claro es de Jesucristo, el buen pastor, donde nos dijo: yo no he venido a servirme, sino a ser servido. No he venido a que me sirvan, sino vengo yo a servir a ustedes. Y el ejemplo del Evangelio todo claramente nos menciona esta gran verdad, ¿no? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Entonces tenemos el sacerdote, pues se consagra a la iglesia, el servicio, en la vocación, en la orientación vocacional también. La religiosa también se consagra al servicio a sus hermanos. En el matrimonio nosotros también nos consagramos en un primer momento a nuestra esposa a nosotros, para que nosotros, formando una familia, pues podamos atender y formar a nuestros hijos. Y de allí, pues, como hemos dicho muchas veces, la familia es la célula de la sociedad. De allí es donde nacen todas y cada una de las vocaciones. Entonces tenemos nosotros que ir trabajando en ese sentido de hacerlo con mucha responsabilidad. Sabemos, humanamente somos frágiles, no es algo sencillo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero el sacrificio en función de lo que yo cedo, lo que yo doy, que sea oblativo, no de hacernos víctimas o mártires. Pero entremos un poco en un tema que voy a tratar desde 3 puntos, cómo nosotros podemos trabajar esta cuestión de la vocación en el servicio, en proclamar la palabra de Dios, propagar la buena nueva, trabajar por el reino de Dios. Pero un primer momento sería pensar nosotros, ¿soy responsable de mí mismo? O sea, esta primer pregunta de ahí tiene que invitarnos a trascender. ¿Para qué estamos llamados? Podemos hacernos unas preguntas que algunos llamamos de dialéctica básica, de que quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pues podemos verlo desde 2 planos. En cuanto a la parte humana, pues que yo puedo decir, yo soy Francisco Gracia, vengo de una familia católica, mis padres, mi papá Jorge, mi mamá Juanita, y hacia dónde voy. Entonces es transmitir, hacer esta formación que recibí de parte de mis padres, que mis padres lo recibieron de los de ellos, y así vamos nosotros ir clarificando el sentido de nuestra vida. Y la otra parte, creo yo, mucho más importante y fundamental en nuestra vida, pues es la parte espiritual, donde podemos decir quién soy. Pues soy un hijo de Dios, casi nada, ¿verdad? De allí es, a través del bautismo recibimos esta paternidad de Dios Padre, y nosotros sus hijos y coherederos con Jesucristo. Pero ¿de dónde vengo? Bueno, del amor infinito de Dios, de esa misericordia que tiene Dios para con cada uno de nosotros, que nos regala el don de la vida. ¿Y a dónde voy? Pues si vengo de Dios Padre, que Él me creó a imagen y semejanza suya, pues debo de regresar a la casa del Padre el día que Dios me llame a su presencia. Terminando mi vida terrenal, pues estoy invitado a regresar a la casa del Padre. Entonces cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos, aun cuando uno pueda decir, vengo arrastrando de mi familia, de mi escuela, de mis amigos, situaciones que en un momento van marcando mi vida. Pero les compartiré así como lo tengo estructurado, el compartirles eso. Cada decisión deja una huella en mi vida, en la de los seres cercanos, en otros corazones que no conozco, pero que de modos misteriosos quedan bajo la influencia de mis actos. Y esto podemos ponerle el nombre de todos y cada uno de nosotros. Esto es una realidad que no podemos nosotros ocultar ni dejar pasar desapercibida o sin entender o atender. Pues con el pasar del tiempo las decisiones configuran un mosaico, como enseñaba San Gregorio de Niza. En cierto sentido somos padres de nosotros mismos a través de nuestros actos, que esto tenemos que ir haciendo esta conciencia de todo lo que estamos haciendo. Ya hace algunas semanas les compartía un poco lo que era la conciencia o lo que es la conciencia. Dice, ¿qué imagen he trazado de mi alma? ¿Hacia dónde está dirigida mi mirada? ¿Qué busco? ¿Qué sueño? ¿Qué temo? ¿Qué lloro? ¿Qué me causa alegría? ¿Hacia dónde oriento el cincel cada vez que plasmo la estatua de mi vida? O sea, esto los que les compartía de esta dialéctica básica de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, con esto que les acabo de leer,
pues le va dando un poco de forma a este sentido de nuestra vida, de empezar a tener conciencia. Si los defectos dominan mi corazón, siento pena. Surge entonces la pregunta: ¿soy culpable de mí mismo? ¿Son mis decisiones las que me llevaron a esta situación de apatía, de tibieza, de orgullo, de envidia, de rencores? Todos y cada uno de nosotros, si no es en todas, no creo que haya una persona que tenga todo, pero en esta cuestión de, ¿son mis decisiones las que me llevaron a la situación de apatía, de tibieza, de orgullo, de envidia, de rencor? Aquí podríamos, la soberbia que entra dentro del orgullo. Pues ciertamente que si nosotros empezamos a tener conciencia de nosotros mismos, pues vamos a ir dándonos cuenta de que hay situaciones, sentimientos en los que se nos han transmitido, los hemos copiado, se han visto accidentalmente inmersos nosotros en acciones de otros. Pero cuando nosotros vamos haciendo nuestro examen de conciencia, ir pensando y reflexionando, por decir, al terminar de un día, qué hice a lo largo de este día, qué omití, qué sentí frustración, dónde me sentí pleno de lo que hice, pues vamos a ir poco a poco moldeando nuestra forma de ser y siempre buscando hacer la voluntad de Dios para que nuestra vida sea realmente llena, plena, y que este sentimiento de culpabilidad por alguna situación que nosotros tengamos, pues la vayamos purificando, que es algo muy importante. Pues el tiempo en este primer segmento se nos termina. Para concluir este pequeño momento, esta reflexión de que si soy responsable, culpable de mí mismo, pues regreso después de esta pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos, hermanos, continuamos con este tema. ¿Sí? En ocasiones busco la culpa fuera de mí. Incluso tal vez tenga algo de razón. Hay personas que me han herido profundamente, que un día llegaron a provocar esa angustia o ese odio que me carcomen a todas horas. Pero en otras ocasiones tengo que reconocerlo, la culpa es completamente mía. Necesito abrir los ojos ante mi situación actual y verla con realismo y con esperanza. Sobre todo necesito aprender a leer mi vida desde un corazón que me conoce como nadie, que es el corazón de Dios. Bueno, esto precisamente es también una parte fundamental en nuestro vivir, en nuestro ser, que nosotros debemos de tener siempre dentro de nosotros mismos a Dios, y dentro de nosotros mismos es en plena conciencia, en conocimiento de que Dios está presente con nosotros, y esto es a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos nosotros que ir aprendiendo poco a poco a saber reconocer nuestras fragilidades, que es donde a veces caemos, o pues como comentaba aquí, ¿no? En ocasiones busco la culpa fuera de mí, o sea, busco quién sea el culpable, el causal, cuando muchas veces es por nosotros mismos. Entonces, en esto, si nosotros vamos trabajando poco a poco, creo que vamos a poder ir purificando nuestra conciencia, nuestro ser, entrar en ese constante, continuo diálogo con Dios, para que nos permita ir aclarando nuestra mente, siempre teniendo un corazón puro, abierto al servicio de los demás, compartiendo ese amor que Dios nos da, pues nosotros podamos transmitirlo a los demás, y que podamos ir sintiéndonos más libres, más plenos de nosotros mismos, y orgullosos y bendecidos de ser hijos de Dios. Dice, a Él puedo preguntarle si soy culpable de mí mismo, si me he dañado tontamente, si he permitido que me ahoguen asuntos insustanciales, si me he encerrado en un pesimismo dañino.
Luego, desde el diagnóstico del médico divino, podré abrirme a su gracia para curar mi voluntad, para orientar mis pensamientos a un modo nuevo y bello, para dar pasos concretos que me permitan perdonar y pedir perdón. Esto es sumamente importante porque en la medida en que yo me vaya liberando de tantas situaciones que voy arrastrando, tantas vivencias, experiencias, sentimientos, pues tengo que hacerlo a la luz del Espíritu Santo, y una vez que yo pueda aceptar en donde yo he lastimado, herido a mi prójimo, pues tenga esa fortaleza, esa entereza de poder pedir perdón y también pedirle a Dios esa gracia de reconocer mis faltas, que el orgullo sea vencido por la humildad y pueda yo pedir perdón. Entonces en esto tenemos que ir trabajando, en el pedir perdón, el sentirnos perdonados también, nos vamos a ir sintiendo más libres y esto nos va a dar más plenitud. ¿Será posible entonces que esa libertad con la que tantas veces he hecho daño a otros y a mí mismo empiece a ser usada para construir una vida nueva, desde la luz del Espíritu Santo y con la meta que embellece todo, amar a Dios y a los hermanos? Y sí, definitivamente esto es a lo que estamos llamados. Esta es la vocación fundamental de amar a Dios y a los hermanos, y que siempre tenemos que poner por delante amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso por sobre uno mismo, por sobre mis hijos, por sobre mi esposa, mis papás, porque si no hemos entendido y redimensionado el amor de Dios, pues no podemos dar lo que no tenemos. Entonces Dios, podemos decir, al final de cuentas, Dios nos amó primero, y en ese empezar a sentir el amor de Dios se va a poder manifestar en nosotros y lo podemos transmitir a los demás. Entonces, algo que nosotros podemos ir viendo, ya trabajando en estas dinámicas del servicio, que puede ser en nuestra familia, en algunas comunidades religiosas, sociales, es que tengamos nosotros esa actitud de servir, que podamos nosotros hacerlo siguiendo la voluntad de Dios, pero que nosotros hagamos realmente un trabajo de servicio, que no caigamos en un voluntarismo, que esto es algo también de lo que les voy a compartir para que podamos nosotros ir entendiendo un poco o mucho una evaluación de nosotros mismos, ¿no? Dice, el voluntarismo es un error en la educación de la voluntad. No es un exceso de fuerza de voluntad, sino una enfermedad entre las muchas posibles de la voluntad. Es algo que pudiera nosotros poder entender si realmente lo que hago es la voluntad de Dios o es un voluntarismo, que aquí lo voy a tratar de brevemente de compartir y que lo podamos clarificar y poder nosotros enderezar caminos. Dice, el voluntarismo es un error en la educación de la voluntad. No es un exceso de fuerza de voluntad, sino una enfermedad entre muchas posibles de la voluntad. Una enfermedad, además, que a todos nos afecta en alguna faceta o en algún momento de nuestra vida, porque al pensar en el voluntarismo, quizás imaginamos una persona tensa y agarrotada, y ciertamente la hay, y no pocas, pero eso no quita que el voluntarismo es algo que de una manera o de otra, en unas circunstancias u otras, nos concierne a todos. Como les decía, esto es algo que a todos nos concierne. El voluntarismo lleva a querer resolver las cosas confiando demasiado en el esfuerzo de la voluntad, apretando el paso, crispando los puños con un fondo de orgullo más o menos velado, ofuscado por una búsqueda de autosatisfacción, de haber hecho las cosas por uno mismo sin contar demasiado con los demás. El voluntarismo perturba la lucidez, entre otras cosas porque lleva a escuchar poco, a ser poco receptivo, lleva a aferrarse en exceso a la propia visión de las cosas, a pensar que las cosas son como las ve uno mismo, sin darnos cuenta de que hasta qué punto
Los demás nos aportan siempre otra perspectiva y enriquece con ello nuestra propia vida. Bueno, esto lo podemos ver todos los días cuando nosotros empezamos a prestar un servicio en la que pensamos y a veces sentimos que Dios nos ha hablado a llevar a cabo un apostolado donde realmente no es que hayamos sido inspirados o movidos por el Espíritu Santo para hacer ese servicio, sino que más bien nosotros entramos en una actitud de alucinación. Esto ya en algunas ocasiones lo he comentado también, que no es lo mismo una iluminación a una alucinación, cuando muchas veces incluso podemos estar ante el Santísimo, en presencia de Él, y creemos escuchar palabras que no es otra más que nuestra propia mente, en la que está ciertamente haciendo planes, pero donde no está haciendo realmente la voluntad de Dios, que muchas veces nuestras ideas pueden ser buenas, nuestra actitud puede ser positiva, puede ser buena a los ojos de Dios, pero está oculta una soberbia donde nosotros mismos busquemos el reconocimiento. A veces caemos en una falsa humildad, donde en realidad lo que sale a relucir pues es realmente nuestro orgullo, nuestra soberbia. Entonces, el voluntarismo perturba la lucidez, entre otras cosas porque lleva a escuchar poco, a ser poco receptivo, lleva a aferrarse en exceso a la propia visión de las cosas, a pensar que las cosas son como las ve uno mismo, sin darnos cuenta de que hasta qué punto los demás nos aportan siempre otra perspectiva y enriquecen con ello nuestra vida. Esto lo reitero y reafirmo porque aquí viene la parte también muy importante. El voluntarismo estropea también la espontaneidad, la llaneza, la sencillez. Lleva a querer resolver los problemas interiores también solo por uno mismo. Al voluntarista le cuesta abrir su corazón a otros. Espera ser él quien con su tesón y su empeño salga de esa zanja en la que quizás se ha metido. Lo triste es que a veces no se da cuenta de que ha acabado ya mucho y que no puede salir de esa zanja solo por sus propias fuerzas, o que al menos es ridículo empeñarse en no pedir ayuda. El voluntarismo suele ser rígido por inseguro, tiende a apoyarse demasiado en normas y criterios que respalden su inseguridad, aplicándolos de modo poco equilibrado. La autoridad y la obediencia habituales en las relaciones profesionales, la familia, etc., suele plantearlas de modo intransigente, poco flexible, poco inteligente. Ahí es donde esta parte del voluntarista no es realmente la voluntad de Dios, sino es la voluntad de uno mismo, de decir yo tengo la razón, Dios me ha iluminado, Dios me ha dicho cómo debo de hacer las cosas, y que en un momento dado también puede uno decirles a los demás, háganme caso porque yo he recibido esto que les transmito directamente de Dios, y que de repente, como yo les decía hace un momento, no es una iluminación sino una alucinación, y que en el fondo de todo esto pues está nuestra soberbia. Entonces tenemos que ir trabajando poco a poco para que realmente en nuestro trabajo, en nuestros apostolados, en nuestra vida cotidiana, realmente estemos haciendo la voluntad de Dios y no seamos unos voluntaristas. Bien, pues el tiempo de este segundo segmento se nos termina. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, regresamos ya al tercer segmento, en el que antes de continuar, pues quiero unirme a la fiesta, a la acción de gracias que tiene la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y Coinonía por el 10º aniversario de la ordenación sacerdotal del Padre Israel Gil, que quienes nos tocó conocerlo desde seminarista, pues hemos sentido ese gozo
de tantas bendiciones recibidas el Padre Gil de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios, porque pues fue ordenado en un primer momento diácono transitorio, al poco tiempo ordenado presbítero. Me tocó saludarlo cuando estuvo de vicario en la parroquia de San Martín Caballero. Después fue enviado a estudiar a Roma, regresa de Roma y pues viene aquí a la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, se integra a Koinonia también. Y pues un saludo, un abrazo muy fuerte al Padre Israel Gil y a toda la comunidad de Koinonia y la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Bien, antes de continuar también les comento, quienes quieran compartirnos algún comentario o sugerencia del programa que les estoy compartiendo este tema, nos puede llamar al 608-3652, llámenos y con mucho gusto contestaremos alguna pregunta que nos tenga o escucharemos sus comentarios, incluso quejas. Quienes nos ven a través de la internet, pues estamos aquí, yo tengo abierto mi face que es Francisco Gracia, quien quiera hacernos igual algún comentario, pues puede hacerlo libremente. Para quienes nos escuchan a través de la radio y quieran vernos, seguirnos por internet, pues accesen a www.tjcatólico.com. Bien, continuamos con el voluntarista. El voluntarista lleva bastante mal sus propios fracasos. Tras ello suele retomar su abnegada lucha habitual, pero también a veces se cansa. Es entonces cuando más se manifiesta la peligrosa fragilidad de la motivación voluntarista. Es fácil que esa persona se hunda y caiga quizás en una apatía grande, o se refugie en un victimismo o en una rebeldía inútil, o incluso salga de otros registros inesperados y llegue a extremos que sorprenden mucho a quienes no le conocían de verdad. Es de las cosas de que cuando todo lo que él quiere hacer encuentra que no se puede o no se le permite, pues se empieza a sentir víctima de que pues no se le permite hacer la voluntad de Dios, que creemos a veces que lo estamos haciendo cuando andamos muy lejos de la voluntad de Dios. El voluntarismo, además de un error en la educación de la voluntad, es también un error en la educación de los sentimientos. Podría decirse que el voluntarista es curiosamente bastante sentimental. Es una persona cuya principal motivación afectiva es el sentido del deber. Una persona que tiende demasiado a echar mano de la manifestación o el alivio que le produce cumplir lo que entiende como su deber, con un rigorismo no bien integrado a una afectividad equilibrada. Bien, esto lo podemos ver cuando una persona es algo difícil de poderse integrar en una comunidad, donde realmente incluso puede llegar a sentir la apatía de los demás, pero realmente es de que no engrana, no entra en esa sintonía, como se habla en la pastoral, ¿no? Que haya una pastoral de conjunto, un ensamble coral de voces. Entonces, es a veces que esta persona, el voluntarista, pues no entra en esa sintonía con las demás comunidades en las parroquias o grupos. Bien, la abnegación y el afán por cumplir con el propio deber no son nada malos, evidentemente, y las personas voluntaristas suelen ser admirables en su abnegación, en su saber sobreponerse a sus gustos, y todo eso son elementos fundamentales para llevar de modo inteligente las riendas de la propia vida. Pero a esas personas les falta, y la cuestión es esencial, aprender a modular sus gustos, educar sus gustos, formar sus gustos. El sentido del deber es algo muy necesario, pero una buena educación afectiva ha de buscar en lo posible una síntesis entre la abnegación, pues siempre hay cosas que cuestan, y el gusto. Lo que tengo que hacer no simplemente lo hago a disgusto porque debo hacerlo, sino que procuro hacerlo a gusto porque entiendo que me mejora y me satisfará más aunque me cueste. Aquí yo le podría decir que en este sentido lo que nos habla de que nos cuesta y el gusto, o sea, yo más que nada decir el gusto de hacer las cosas es el amor con que hace uno las cosas, es en esa entrega generosa, en ese
ser y quehacer de uno en la iglesia que se haga con amor. Lo que desde el primer segmento les comentaba, de que siempre el amor que nosotros sentimos, el amor que nosotros damos, pues nos llega todo absolutamente gratuitamente, porque es un amor absoluto de Dios. Cuando nos dejamos amar de Dios, tenemos algo que podemos compartir, porque aquí podemos hablar también de un principio de lógica, ¿no? De que nadie da lo que no tiene. Si yo quiero llevar el amor de Dios hacia los demás, pues primero debí de haberme sentido lleno del amor de Dios, porque realmente el amor de Dios es una plenitud total. No podemos decir que me siento medio amado por Dios. Dios ama a plenitud, en totalidad, y en la medida que nosotros podamos dejarnos llenar de ese amor de Dios, podemos compartirlo los demás. Es como cuando si leemos Las Moradas, el libro de los escritos de Santa Teresa de Ávila, es cuando se nos habla de un vaso, que a veces se dice, se presenta un vaso a la mitad de agua, que está medio lleno, medio vacío, pero en ese medio vacío podemos ver que está vacío de la gracia de Dios, y ese medio lleno pues es nuestra soberbia, es lo de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es esa purificación, es hablar figurativamente de ese vaso a la mitad, pues es vaciarlo totalmente, y es liberarnos de todas esas situaciones que a nosotros nos están carcomiendo en nuestro ser, en nuestra alma, para poder nosotros, una vez que ese vaso es vaciado de todas esas cosas negativas o pecados que tenemos, que llevamos arrastrando, pues cuando está ya limpio, ese vaso está vacío, empieza a manifestarse la gracia de Dios, que es cuando se empieza a llenar ese vaso del amor de Dios, y que se va a llenar y todavía se va a desbordar. Entonces, cuando nosotros nos sentimos llenos y empezamos a desbordar, es que realmente estamos compartiendo un poquito de lo mucho que Dios nos da, y que esto es realmente el amor. Continúo aquí. Por eso el gran logro de la educación afectiva es conseguir en lo posible, insisto, unir el querer y el deber. Así además se alcanza un grado de libertad mucho mayor, pues la felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno ha de hacer. Así la vida no será un seguir adelante a base de fuerza de voluntad. Nos sentiremos ligados al deber, pero no obligados, ni forzados, ni coaccionados, porque percibiremos el deber como un ideal que nos lleva a la plenitud. Y este es la voluntad de Dios. Esto es para todos nosotros, debiera de ser el ideal en nuestras vidas, hacer realmente la voluntad de Dios. Y esto ahorita que les leía en cuanto al ideal, recuerdo ahorita a mis hermanos cursillistas y a quienes nos estén escuchando que hayan ya vivido su cursillo, pues un saludo afectuoso, mis oraciones para todos y cada uno de ellos, y que el primer tema que se da en un cursillo, dicen que no se debe de decir, pero yo me voy a atrever a compartirlo, es pensar que todos y cada uno de nosotros debemos de tener un ideal, el que nos va a motivar a que el día que Dios nos llame a su presencia, pues realmente podamos nosotros entrar en esas moradas eternas. Regreso a Santa Teresa de Ávila, las 7 moradas, que ahí vamos a ir nosotros ascendiendo gradualmente para poder nosotros llegar a esa plenitud de vida que es estar en la presencia de Dios. Entonces podemos nosotros ir poco a poco trabajando, ir purificándonos nosotros mismos, y que realmente ese ideal que nosotros tengamos en nuestra vida, pues sea el día que Dios nos llame a su presencia, realmente nos invite a vivir en las moradas eternas. Bien, este tercer segmento casi se nos termina, y no quiero dejar pasar un momento más, agradecerle a la señora Amparo García, que felicita el programa. Pues gracias a Dios que nos permite nosotros compartir lo que vamos aprendiendo, que realmente el Espíritu Santo nos ilumine, que no sea una alucinación de parte mía, que yo que tanto lo digo, lo pregono, pues realmente que si yo me sienta cuestionado, interpelado en eso que yo les digo, pues que yo mismo lo viva, pues que haya realmente un testimonio de lo que digo con lo que hago, que haya una coherencia. Bien, pues señora Amparo García, muchísimas gracias por sus felicitaciones.
pues y darle las gracias a Dios que al final todo esto lo dice San Pablo, ¿no? Que en el Espíritu Santo, en Dios, somos, nos movemos y existimos, y que no podemos nosotros dejar a Dios a un lado de nuestras vidas, porque eso no nos va a llevar completamente a ningún lado. Y les comparto, adelanto un poquito ya a nuestro cuarto segmento, hablaré un poquito de lo que es la vocación, cómo, de qué manera nosotros podemos realmente trabajar, testimoniar a lo que es Dios en nuestras vidas, y que aquí un poquito les voy a hablar de lo que es esa sociedad de consumo a la que todos los medios de comunicación principalmente nos quieren atraer como un fuerte imán, pero nosotros pues debemos de tener sí esa fortaleza de acero, pero no tener esa propiedad del acero de adherirse a un imán, que aquí es algo un poquito complejo, pero no me quiero meter mucho en este sentido físico. Pero pues el tiempo de este tercer segmento se nos termina y regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, hermanos, regresamos a este cuarto y último segmento, donde quiero leerles de la segunda carta del apóstol del apóstol San Pedro. Es de la segunda carta, el capítulo 1, los versículos del 3 al 15, y que en esta es lo que nos dice San Pedro en lo que es la vocación cristiana, que esto realmente va a ser nuestro cimiento de piedra en el que estará cimentada nuestra vida, viviendo realmente la fe cristiana. Dice: el poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas, para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los males deseos. Así, no ahorren esfuerzos para añadir a su vida, a su fe, la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Si ustedes poseen esos dones en abundancia, no permanecerán inactivos ni estériles para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y quien no los posee está ciego y va a tientas, olvidando de que lo han purificado de sus viejos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense por asegurar su vocación y elección. Si obran así, no tropezarán nunca, y además se les abrirá generosamente la entrada en el reino perpetuo del Señor nuestro y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las saben y están firmes en la verdad poseída. Y mientras vivo en esta morada, juzgo oportuno mantenerlos despiertos con mis llamados, porque sé que pronto dejaré esta morada, como me ha informado el Señor nuestro Jesucristo, y me esforzaré para que después de mi partida ustedes se acuerden siempre de estas cosas. Nosotros los invito a que la relean 2, 3, 4, 5 veces. Podemos hacer una lección divina de este primer capítulo de la segunda carta del apóstol San Pedro, lo que es los versículos del 3 al 15, que esto es realmente lo que encierra toda nuestra vocación cristiana, y que claramente nos lo dice desde el versículo 3. El poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. O sea, nosotros hemos sido llamados por la gracia divina de Dios, y
que fue a través de nuestro Señor Jesucristo, que esto lo transmitió a los apóstoles, Cristo como piedra angular. Y esto que les acabo de leer, pues si se dice que esta carta del apóstol San Pedro se escribió a finales del siglo I, pues si nosotros vemos hacia atrás, si nos enfocamos nuestra realidad, año 2015, qué tan vigentes son estas palabras. Y aquí reitero lo que es una iluminación y no una alucinación, en cuanto a que quienes fueron inspirados para escribir las Sagradas Escrituras realmente estuvieron sometidos a la acción del Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios, y como estas palabras tan sabias, a casi 2000 años de haber sido escritas y que se han propagado y se seguirán propagando por los siglos de los siglos, pues nos llaman a esta vocación cristiana. De Dios venimos y regresar a las moradas eternas. Y bien, algo un poco antes de que ya se nos termine la noche de hoy este programa, y ya estamos muy cerca de ello en este último segmento, podemos decir, uno de los grandes retos al que cada joven debe hacerse frente es el de encontrar su lugar en la sociedad y en la iglesia, descubrir su propia vocación. Y en esto que yo menciono, cada joven, pues podemos nosotros enfocarlo hacia un corazón joven que se deja moldear, que tiene la fortaleza propia de la juventud para seguir adelante, caminar, luchar y vencer siempre cualquier adversidad que se nos presente. Entonces, con esa mentalidad joven, con ese espíritu joven, con la fuerza del Espíritu Santo, podremos seguir adelante, y todas esas situaciones en las que a veces nos hemos tropezado, podamos levantarnos. Dice, los jóvenes sienten más que nunca el atractivo de la llamada sociedad de consumo, que los hace dependientes y prisioneros de una interpretación individualista, materialista y hedonista de la existencia humana. De ahí el rechazo de todo aquello que sepa a sacrificio y renuncia al esfuerzo de buscar y vivir los valores espirituales y religiosos. Bien, esto es algo que realmente todos los días nos debe de cuestionar, de interpelar, de que nosotros no caigamos en ese individualismo, ese materialismo, ese hedonismo, que el Santo Padre Emérito Benedicto XVI nos hablaba de un ateísmo práctico, en el que en esa individualidad que nosotros tenemos, hemos hecho a Dios a un lado de nuestras vidas. En ese materialismo que vivimos, siempre estamos en el tener, en el poseer, y que dejamos a nuestro prójimo, no compartimos lo que tenemos. Y en ese hedonismo es de una manera, de alguna forma figurativa, pero en otras real, de cuántas veces nosotros nos miramos en el espejo, donde realmente el espejo proyecta lo que tiene enfrente, pero nosotros en nuestra imaginación nos vemos de las formas que más nosotros queremos vernos, o sea, lo que más nos gusta, no vemos nuestra realidad, y que debemos de ir trabajando, de ir viéndonos en el espejo de nuestra vida, que tenemos muchas imperfecciones que debemos de ir trabajando, y que en esa actitud, en esa disponibilidad de enderezar nuestras vidas, vamos a poder realmente retomar el rumbo a la vocación a la que hemos sido llamados. Quienes ya se sientan y que van por rumbo, pues aquí yo les digo, bájenle un poquito el orgullo, y todos y cada uno de nosotros debemos de ir reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, esas partes donde todavía debemos de ir trabajando poco a poco. Dice, en este tema descubriremos el proceso por medio del cual se puede llegar a discernir el llamado de Dios. Enumeraremos 7 pasos que ayudarán a descubrir el proyecto de Dios para toda respuesta vocacional, aunque nos referiremos directamente a las vocaciones consagradas. Estos 7 pasos son aplicables a la elección de cualquier estado de vida. Bien, en esto de las vocaciones consagradas, es que todos y cada uno de nosotros bautizados hemos sido consagrados. Consagrados en la fidelidad a Dios, a la iglesia, en el sacerdocio, la fidelidad al esposo perfecto, como yo le llamo, a la religiosa que se consagra a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y alma y espíritu, y nosotros que hemos optado por el matrimonio, que realmente somos también personas consagradas, el hombre a la mujer y la mujer al hombre.
y que esto en el matrimonio, pues yo creo que aquí hay muchos programas que les han compartido ya esta parte de la sacramentalidad del matrimonio, en el que nosotros pocas veces lo reflexionamos, y que lo he compartido ya en algunas ocasiones que me toca platicar con matrimonios jóvenes y no tan jóvenes, de que en un primer momento sabemos realmente lo que es un sacramento y que lo desconocemos, y que desconocemos también lo que es la sacramentalidad del matrimonio. Bien, pero para no quedarme en esto solo del matrimonio, esto yo se los comparto porque yo opté por el matrimonio, pero un primer momento sumamente importante y fundamental para todo es la oración. Creo que aquí en lo que nos queda de tiempo de este programa, me centraré en lo que es la oración, que es la base fundamental de todo. Y esto podemos verlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 10. Dice, ¿qué debo hacer, Señor? Es la pregunta fundamental. ¿Qué debo hacer, Señor? La vocación no es solo lo que tú quieres hacer y ser, es ante todo lo que Dios quiere que tú seas y hagas. No es algo que tú inventas, es algo que encuentras. No es el proyecto que tú tienes sobre ti mismo, es el proyecto que Dios tiene sobre ti y que tú debes realizar. Por eso, para descubrir tu vocación, lo primero que debes hacer es dialogar con Dios, la oración. Solo mediante la oración podrás encontrar lo que Dios quiere de ti. En la oración, el Espíritu Santo afina tu oído para que puedas escuchar. Habla que tu siervo escuchas. La primera carta de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Solo en el diálogo con Jesús podrás oír su voz que te llama. Ven y sígueme. Lucas, capítulo 18, versículo 22. O bien, escucharás que te dice, vuelve a tu casa y refiere lo que Dios ha hecho por ti. Lucas, capítulo 8, versículo 38. Bien, esto es algo, y los invito a que estas citas bíblicas que les he compartido, pues las lean, las reflexionen. Incluso se puede hacer una lección divina también de ellas. Antes de concluir ya el programa y desearles las buenas noches y que Dios nos bendiga a todos, se las repito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 10. Primera carta de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Lucas, capítulo 18, versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 38. Esto pues con el favor de Dios, y la próxima semana pues creo que tendremos tema para todo nuestro programa, y que podamos ir nosotros trabajando esta vocación a la que todos hemos sido llamados, que es la santidad. Buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Que descansen. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.